Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: Cómo Dios prepara a sus ministros. Martes: volver a la sencillez. Leer con oración. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. Con el fin de buscar el hablar de Dios vivo, un ministro del nuevo pacto debe someterse a la voluntad y necesidad de Dios en su obra. Antes de ministrar el mensaje de esta semana, yo ya había preparado un bosquejo y volví a leerlo días antes de la ministración. La propuesta era abordar los principios maravillosos de cómo Dios quiere trabajar y de cómo Él prepara a su ministro, utilizando capítulo por capítulo de 2 Corintios. Durante la noche del día anterior a la conferencia, cuando comencé a leer nuevamente el bosquejo, mi corazón ardía por completo. Entonces pensé, si estuviera trabajando con un grupo menor de personas y les estuviera preparando en perfeccionamiento, tal vez eso funcionaría como un estudio bíblico para entregarles principios. Al mismo tiempo, consideré que transmitir todo lo que había preparado a un público muy general podría ser demasiado tedioso para algunos. Punto por punto y principio por principio, tal vez sería aburrido. Consideraba que faltaba algo. Durante esa noche, mientras todos dormían, yo estaba desesperado. Entonces, oré. Señor, ¿qué es lo que le debo transmitir a los hermanos? Tu palabra es la que hace la obra, no la mía. No es hacer un estudio bíblico con los hermanos lo que va a hacer tu obra. Todos los principios son buenos, son maravillosos, pero tú, Señor, tienes que hacerlo. Tú, Señor, tienes que hablar. No obtuve la solución esa noche y me fui a dormir preocupado. Entre las 2 y 3 de la madrugada, el Señor me despertó y permitió que una luz comenzara a brillar. Al clarear el día, exclamé: ¡esto es! Estimado lector, no nos interesa solo transmitirle los puntos doctrinales. Queremos que esa palabra produzca un trabajo duradero en su corazón, que sea una palabra viva, que remueva su interior y lo transforme. De esa manera, la lección que puedo compartir con los siervos del Señor que ministran la palabra es que debemos aprender no solo a transmitir una enseñanza doctrinal, antes bien, debemos aprender a buscar el hablar del Dios vivo. El primer principio que me gustaría abordar es la sencillez y sinceridad. Leamos: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. Ahora tomaré este versículo y lo aplicaré a los ministros. Dios quiere hacernos volver a su sencillez y sinceridad. Al lidiar con Dios no hay nada mejor que ser sencillos. Alrededor del año 1980, hubo muchas palabras negativas entre las iglesias recién levantadas, lo que terminó en una especie de rebelión. En aquella época era un joven colaborador en la obra, sin experiencia, inmaduro y desesperado, porque esas palabras estaban carcomiendo a los jóvenes de las iglesias. En aquella época, por el hecho de que el liderazgo de las iglesias estaba constituido por personas muy jóvenes, las críticas eran fuertes y los hermanos fueron abatidos, derribados y contaminados unos tras otros. Las críticas eran fuertes y los hermanos fueron abatidos, derribados y contaminados uno tras otro. Yo, por ser muy joven, quería sostener, apuntalar lo que se estaba cayendo. A pesar de defender la palabra pura de Dios, ayudando a los hermanos, atendiendo llamadas telefónicas, visitándolos,
percibí que no importaba cuán positivo sea, esas palabras negativas al final me contaminaron. Sin darme cuenta, fui contaminado con la muerte espiritual. ¿Sabe cuál es el síntoma de la muerte? La pérdida de la sencillez. Me había vuelto complicado. En una conferencia, los hermanos más sencillos disfrutaban como nunca. Pero yo, por ser complicado, solo razonaba. Eso les da motivos a las personas para criticarnos. Aquello es motivo para tal cosa. No solo me volví complicado, sino también crítico, pues juzgaba todas las cosas con mi patrón. Yo estaba muerto, pero quien era sencillo estaba vivo y disfrutaba. Querido lector, no se contamine con las palabras negativas. Es horrible y difícil librarse del efecto de la muerte, pues toma tiempo. Si usted comete un pecado y lo confiesa de corazón al Señor, Él le perdona y se resolvió el asunto. Sin embargo, cuando se contamina con la muerte, eso toma tiempo para recuperar la sencillez. ¿Cuándo me di cuenta de que me había vuelto crítico o contaminado con la muerte? Fue cuando pensé que estaba en lo correcto y los demás estaban equivocados. Estaba bajo el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso critica y juzga a los hermanos que están delante de usted con respecto a la obra? En determinado momento comencé a pedirle desesperadamente al Señor: Señor, restaura mi sencillez. No quiero vivir siendo complicado. No quiero vivir juzgando y criticando todo. Quiero tener la sencillez de antes. Sin embargo, todo eso me tomó mucho tiempo. Cuando recuperé mi sencillez, oré: Señor, nunca más quiero volverme complicado. Para con Dios, sea sencillo. ¡Aleluya!